Hola, y vamos a hablar un poco acerca de Frederick Winslow Taylor, quien fue y sus principales aportaciones hacia la administración. Empezando por saber que Frederick Winslow Taylor fue un ingeniero norteamericano. Él nació en Pensilvania en 1956 en una familia acomodada. Primero, él estaba estudiando Derecho, pero salió de la universidad debido a que tenía un problema de la vista. Entonces fue hasta 1875 donde empezó a trabajar como obrero en una empresa siderúrgica en Pensilvania. Él, debido a su capacidad, que era bastante bueno en su trabajo, en su puesto, escaló bastante rápido y se volvió como, digamos, encargado o jefe del taller donde trabajaba. Entonces, de ahí agarró un poco más su afición hacia analizar un poco los procesos que se llevaban ahí. Empezó analizando el proceso de cómo los obreros cortaban el metal. Entonces, de esta manera, él cronometraba el tiempo y descomponía las tareas hasta hacerlas bastante simples, reduciendo el tiempo muerto y de esta manera hacer todo mucho más eficiente, hacer las cosas de la misma manera, con la misma eficiencia, pero justamente como sabemos de la eficiencia, con menos tiempo y pues la misma calidad. Entonces, él lo que hizo era descomponer esto e implementó el sueldo a destajo, para de esta manera que se les pagara, digamos, por pieza a los obreros de lo que ellos producían y pues de esta manera incentivar a que tuvieran mayor y mejor producción. Él para ese tiempo todavía no era un ingeniero, así que se hizo ingeniero yendo a la escuela por las noches. Y bueno, de esta manera él subió bastante rápido. Ahora trabajaba como ingeniero jefe en una empresa en Pensilvania. Y aquí conoció a un grupo de personas que lo ayudaron a complementar, a pues nutrir más un poco sus ideas acerca del análisis de tiempos y movimientos. Para ese entonces publicó varios libros defendiendo la organización científica del trabajo y el principal libro que tuvo fue el... Para este entonces él ya había publicado varios libros defendiendo la organización científica del trabajo y su principal libro fue Principios y manejo de la gestión científica. Él, para este entonces, de la segunda fase de la revolución industrial, sus libros. Para este entonces, él publicó varios libros defendiendo la organización científica del trabajo. Para este entonces, él publicó varios libros defendiendo la organización científica del trabajo y su principal libro fue Principios y métodos de la gestión científica. Para finales del siglo XIX, ya en la segunda fase de la revolución industrial, la organización científica del trabajo había estado ya como en su auge y asimismo como las ideas del Taylorismo. A continuación vamos a hablar sobre las aportaciones que tuvo Taylor hacia la administración. El primero de ellos fue el estudio y análisis de trabajo. Taylor propuso que cada tarea fuera estudiada de forma detallada para identificar la forma más eficiente que llevaría a cabo. Usó técnicas como la observación y el cronometraje para eliminar movimientos innecesarios y optimizar los procesos. El segundo punto es la selección científica de los trabajadores. Una de las ideas clave de Taylor fue que los trabajadores deberían ser seleccionados y capacitados de acuerdo a sus habilidades. Esto permite asignar a cada empleado las tareas adecuadas para sus capacidades, lo que aumentaba la eficiencia tanto individual como colectiva. El tercer punto es establecimiento de estándares de trabajo. Taylor sugirió la creación de normas y procedimientos estandarizados basados en análisis científicos para que todos los empleados trabajaran de la misma manera. El cuarto punto es incentivos salariales. Introdujo un sistema de incentivos económicos para premiar a los trabajadores más productivos. La idea era motivar a los empleados a mejorar su rendimiento al favorecerles una recompensa económica adicional, alineando así los intereses de los trabajadores con los de la empresa y aumentando la productividad general. El quinto punto es la separación de funciones. Taylor propuso dividir las funciones de planificación y ejecución. Los gerentes se encargarían de planificar el trabajo, definir los procedimientos y organizar los recursos, mientras que los operarios se centralizaran exclusivamente en ejecutar las tareas. Esta especialización de roles optimizaba el uso de recursos humanos y mejoraba la eficiencia global de la organización. En conclusión, lo que Taylor buscaba con esto era la optimización de los procesos, evitando así movimientos
innecesarios a la hora de elaborar. A su vez también tenía la iniciativa de motivar a los empleados para que estos tuvieran un mejor desempeño en el trabajo, y así están alineados los intereses del obrador y los intereses del patrón de la empresa. Teoría científica de la administración de Frederick Winslow. Teoría científica en la administración fue impulsada por el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor a partir de su obra titulada Principios de Dirección Científica, en el año 1911. Su teoría de la organización científica del trabajo supuso un cambio radical de la forma de trabajar, basada en las rutinas, en las costumbres de cada individuo. Lo consiguió utilizando el conocimiento sistematizado y aplicando métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. La teoría científica se basa en métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y dinero. Su objetivo es alcanzar los niveles máximos de productividad. Vamos a continuar hablando sobre los post-taylorianos, un grupo de personas que continuaron las ideas de Frederick Winslow Taylor, el padre de la administración científica, pero no se quedaron solo con lo que él propuso, sino que le dieron un enfoque más humano y práctico. Antes de entrar en detalle, les cuento rápido quién fue Taylor. Taylor decía que el trabajo debía organizarse como una ciencia. Todo debía ser medido, cronometrado y planeado para aumentar la productividad. Su meta era que las empresas fueran eficientes, eliminando desperdicios de tiempo y esfuerzo. Su método era evolucionario para su época, pero muchas veces olvidaba el lado humano del trabajador, lo que provocó críticas. Y aquí es donde entran los post-taylorianos, personas que tomaron sus ideas, pero las adaptaron para enfocarse también en el bienestar de los empleados. Entre ellos destacan dos figuras clave: el matrimonio Gilbert, Frank y Lillian, y Henry Gantt. Frank y Lillian Gilbert fueron pioneros en los estudios de tiempos y movimientos, algo que suena técnico pero es fácil de entender. Ellos querían que las tareas fueran más rápidas y menos agotadoras. Para lograrlo, observaron a los trabajadores y analizaron cada movimiento que hacían al realizar una actividad. Después, eliminaban los pasos que no eran necesarios. Por ejemplo, si una persona ensambla una pieza en 10 movimientos, ellos encontraban la manera de hacerlo en 6 o 7, ahorrando tiempo y esfuerzo. Para esto inventaron una herramienta muy avanzada para su época, el micronómetro cinematográfico, que era básicamente una cámara que grababa las actividades para luego estudiarlas al detalle. Pero lo más interesante es que no les importaba la eficiencia. Los Gilbert creían que el trabajo debía ser más cómodo para las personas. Lillian, por ejemplo, era psicóloga y utilizó sus conocimientos para mejorar las condiciones laborales. También pensó en la vida fuera del trabajo. Diseñó cocinas más funcionales para que las amas de casa pudieran hacer sus tareas de forma más rápida y menos cansada. Incluso si se dice que muchos de los principios que usaron los Gilbert en sus estudios de movimiento se aplicaron más adelante en la ergonomía, que es la ciencia que diseña objetos y espacios para que sean más cómodos para las personas. Henry Gantt. Por otro lado, tenemos a Henry Gantt, un ingeniero que también aportó muchísimo. Seguramente han oído hablar del famoso diagrama de Gantt, una herramienta que todavía se usa en la actualidad. Este diagrama permite planificar y organizar actividades dentro de un proyecto, mostrando qué tareas se deben hacer, cuánto tiempo tomarán y en qué orden deben realizarse. Es como una línea del tiempo que hace todo más claro. Por ejemplo, si están construyendo una casa, el diagrama de Gantt te ayuda a saber qué tareas tienen que hacer primero, como los cimientos, y cuáles pueden hacerse después, como pintar las paredes. Esto evita que el trabajador se retrase o que las actividades se hagan de una forma desordenada. Pero el aporte de Gantt no termina ahí. También pensaba en cómo motivar a los empleados, algo que Taylor no había considerado tanto. Gantt diseñó un sistema de bonos de productividad, donde los trabajadores eran recompensados cuando cumplían o superaban sus metas. Este método ayudó a que los empleados se sintieran valorados y trabajaran con más entusiasmo. Además,
Gantt tenía una visión social muy interesante. Él decía que las empresas no solo debían preocuparse por ganar dinero, sino también contribuir al bienestar de la sociedad. Este pensamiento fue muy avanzado para su época y sigue siendo relevante hoy en día. A mí me tocó en la parte de tiempos y movimientos que hizo Taylor. Taylor lo que hizo fue una división total de tareas, trabajos y los tiempos que se van a realizar en sus partes más importantes. Él, con la ayuda de la observación y un reloj, empezó a medir los tiempos y empezó a ver cuáles son los movimientos que no son tan necesarios y se pueden evitar. Esto lo que hizo fue que cada producto saliera más rápido, que cada acción que se hiciera fuera más veloz, y esto obviamente hizo una mejora en cuanto a producción se trata.